queda la historia. Así que Hernán, adelante. Y muchas gracias por estar con nosotros. No, por favor, ¿ahí me escucha a mí, Claudia? Sí, perfecto. Bueno, yo ahora habilité el video, después cuando empiece con la presentación, ya en un minuto voy a deshabilitarlo para que no degrade la comunicación, que a veces pasa. Desde ya, gracias por tu presentación y gracias también a todos los que se conectaron. Voy a intentar, vos dijiste que bueno, iba a exponer y transmitir un poco mis conocimientos y experiencia. Voy a intentar hacer lo mejor posible para que así sea. El objetivo de esta webinar, de esta charla, es introducirlos en lo que es el concepto de software ERP y en particular el producto comercial conocido como SAP o SAP, también se lo llama informalmente SAP, de tal forma que al terminar esta presentación tengan un panorama de qué se trata, quizá alguno hasta puede estar interesado, y entiendo, Claudia, que por el formato de esta presentación yo voy a exponer la presentación completa y luego habrá una parte para preguntas y respuestas de mi Así parte. es. A modo de organización, nada más, le vamos a pedir que ingresen todas sus consultas en el chat y al finalizar esta presentación vamos a ir dirigiéndoselas a Hernán, no hay problemas. Solamente por una cuestión organizativa. Perfecto. Voy a deshabilitar el video ahora. Ahí me siguen escuchando bien, ¿no, Claudia? Voy a Perfecto. comenzar entonces. Bueno, ante todo, yo pensé este webinar orientado al público en general, alumnos, profesores, personal docente, no docente, comunidad. Quizá en algunas partes sea un poco más técnico con algunos conceptos, y en ese caso sí les pido que le escriban las preguntas a Claudia por el chat. Yo en este momento no, como tengo la pantalla completa y compartida, no tengo posibilidad de ver el chat, pero después con mucho gusto le voy a responder todas las preguntas que pueda. Vamos a iniciar primero de todo con la agenda de la charla de hoy. Yo estimo que no debería durar más de 50 minutos, una hora. Vamos a pasar por los siguientes temas. Primero, obviamente, qué es y para qué sirve un ERP. ERP que también le podemos decir ERP, me van a escuchar alternando entre estas dos formas de pronunciar este acrónimo, porque en realidad es un acrónimo, son siglas. Luego vamos a ver las clasificaciones que hay por características y tipos, una reseña histórica y cómo está el mercado actual de ERP. Después vamos a particularizar con SAP, vamos a ver cómo maneja sus módulos y cómo los organiza en realidad, y de qué se trata el lenguaje ABAP. Vamos a también a incursionar un poco en lo que es SAP HANA, que es la plataforma más actual que nos está ofreciendo SAP en este momento. Por último voy a hacer unas consideraciones finales, y después vamos a dejar un lugar para preguntas. Así que sin más, comencemos de una vez. ¿Qué es un ERP? Bueno, las siglas, primero, etimológicamente, ¿no? Del inglés Enterprise Resource Planning, traducido, más allá de la definición que está en la diapositiva, yo diría que es un sistema de planificación de recursos empresariales, o lo que también por ahí la gente que es de sistemas, si está escuchando ahora, pudo haber conocido como back office de una empresa, ¿no? Todos los sistemas que soportan la operación, el negocio de una empresa. Estos sistemas se organizan por módulos. La idea de un software ERP, a diferencia de un software común de gestión, por ejemplo, yo puedo tener un software de gestión de una empresa para facturar, o sea, atiende la facturación. La idea del ERP es que atienda todas las áreas de la empresa, desde lo que es facturación, pasando por fabricación, control de crédito de las cuentas de los clientes, pagos, reclamos, todo lo operatorio. Actualmente hay productos comerciales que cubren la generalidad de operaciones de las empresas, y van a ver que en los negocios que son muy específicos, tienen en ese caso módulos específicos para ese tipo de actividad. Hay subyacentes algunas ventajas, por ejemplo, al tener un ERP, logro interconectar los procesos de la organización por medio de este software, ya que tengo un único repositorio de datos, ¿no?, para la información. Esto evita la redundancia, estar centralizado, y también no existe el problema de tener la información desactualizada entre fuentes de datos diversas, debido a que justamente hay una sola base de datos para todo el sistema. Vamos a hacer una reseña histórica rápidamente, cómo surgen
y cuándo surgen estos ERP. En principio, a finales de la Segunda Guerra Mundial, el ejército de Estados Unidos empezó a usar programas informáticos, considérese, entre paréntesis, ¿no?, que la informática recién empezaba, estaban los grandes equipos, y los únicos que tenían acceso a ese tipo de tecnología por el costo principalmente, eran los estados, los gobiernos, en este caso una institución militar. Y inicialmente, ¿para qué lo utilizaron? Para controlar lo que era fabricación y logística del material bélico. Esto, si bien no tiene mucho que ver con los ERP actuales, que son para realizar gestiones comerciales de las empresas, se lo considera igualmente como el origen de los actuales ERP. En los años 60, con la aparición de las primeras computadoras comerciales para las empresas, se marcó lo que sería el inicio de una nueva forma de gestionar la información de los negocios a través del software, justamente. En general, cuando uno adquiría un equipo grande, estamos hablando de equipos computadores realmente grandes, mainframe, ese equipo venía, además de venir el hardware, obviamente venía ya incorporado el software para poder utilizarlo, y si no, la empresa podía contratar programadores y desarrollar sus propias aplicaciones. En esta década, las primeras aplicaciones que fueron precursoras de los ERP fueron las de manejo de lista de materiales o, por ejemplo, control de inventario, que no es más que la adaptación al mundo civil de las herramientas que en la década anterior habían sido usadas con fines militares, pero aplicados a empresas de manufactura, ¿no? en este caso de producción de artículos. En la década del 70, recordarán históricamente que fue una época caracterizada por lo que fue la incipiente escasez de algunas materias primas como el petróleo. Y en este caso, las empresas que producían software vieron la oportunidad y empezaron a adaptar las aplicaciones que ya había con módulos de MRP o IMRP, que traducido es módulos para la planificación de necesidades de materiales. Inicialmente una de las empresas que hizo esto fue IBM. A diferencia de las aplicaciones de la década anterior, que hablábamos que ya manejaban inventario de materiales, estas aplicaciones eran capaces de controlar no solo dónde y cómo se usaban los materiales, sino también agregaban ya, podríamos decir, un poco de inteligencia en el sentido que podían prever cuándo iban a ser necesarios y en qué cantidad, y administrar de esa manera la reposición de una manera semiautomática de esos materiales. Estos sistemas, llamados MRP, IMRP, se consideran los antecesores reales de lo que fueron los ERP. Entre paréntesis, lo que fue sucediendo es que fueron evolucionando y fueron agregando cosas hasta donde hubo un punto en que ya abarcaban muchas áreas de gestión de la empresa y terminaron siendo los ERP actuales. Sigamos viendo, también hay un detalle, en la década del 70 aparecen las primeras empresas proveedoras actuales de software de ERP. Por ejemplo, SAP, de la que vamos a hablar después, fue fundada a principios de los 70, Oracle y Gideobar creo que en el año 77, y otra empresa más que tenía un producto ERP que era VAN en el año 78, entre otras, ¿no? Por supuesto. Luego, en la década de los 80, estos programas que se usaban para las empresas, ¿no?, para planificar su producción, empezaron a evolucionar, incluyendo otros ámbitos, además de las materias primas. Se los denominaron MRP2, como versión 2, la evolución de lo anterior, ¿no?, ya que introdujeron algunos aspectos como el manejo a nivel finanzas del costo de adquisición de materias primas, costo de mano de obra, costos logísticos. Por lo cual, bueno, estos MRPs empezaron a diversificar un poco, ya no eran tanto MRP, empezaron también a manejar temas, por ejemplo, financieros, y empezaron a abrirse. También en esta década se fundaron otras empresas que empezaron con MRPs y terminaron brindando servicios de ERP, de ERP, como por ejemplo fue PeopleSoft en el año 87, si no me equivoco. Esto fue como una primera etapa. Luego hubo, yo diría a partir de los 90, una segunda etapa donde fue realmente la explosión de lo que empezó a ser los sistemas, la implementación de sistemas ERP en las empresas. En la década del 90 surge el concepto de ERP como tal y se le atribuye a la consultora Gartner Group, quien hablaba de estos sistemas, de la evolución de estos sistemas ERP en algo posterior, que además de poder hacer la planificación de la producción, empezaron a hacer sistemas que consistían en
en software con la capacidad de respaldar, ya hablaban de software que podían respaldar las decisiones tomadas en cualquier área de la compañía. En realidad eran software que empezaban a hacer de gestión para, por ejemplo, facturar o manejar cuentas corrientes. Y en esta década también empiezan a surgir lo que fueron los primeros indicadores de gestión, los KPI, ¿no? Y los ERP empiezan a apuntar para ese lado también, aunque fue un poco después donde realmente se metieron en ese tema. Pero con esa información, con esos KPI indicadores, la gerencia, la dirección podía tomar decisiones. Por eso se hablaba ya de sistemas de toma de decisiones también, como parte del ERP inclusive. En los años 2000 fue la popularización a nivel empresarial, corporativo, de los ERP. Por otro lado, estos empezaron a integrar más funciones, ¿no? Que antes por ahí realizaban otros sistemas, como por ejemplo la gestión de relaciones con los clientes, lo van a escuchar como sistemas o módulos de sistemas ERP con las siglas CRM o CRM, para gestión de los clientes o fidelización de clientes también. La popularización de estos software incluso llevó, por ejemplo, a Microsoft a entrar en este mercado. Inicialmente ellos compran, si no me equivoco, en 2000 Great Plains y en 2002 Navision. Y ambas compras fueron parte de lo que después, de lo que hoy en realidad es la solución que ofrece Microsoft, que es Dynamics, que es el ERP de Microsoft. En 2005 aparecen las primeras soluciones ERP en servidores de terceros, lo que hoy llamamos Cloud Solution. Pero en este caso proporcionaban funcionalidades ya comparables a las de tener los ERP en servidores locales, en el propio data center de la empresa, pero a un costo mucho menor. También, por esos años aparecen los primeros ERP de código abierto, como por ejemplo software Odoo. Ese fue uno de los primeros, pero surgieron muchos más después. En 2007, algunas empresas líderes, o diría las más grandes, del área de Business Intelligence, que es otro tipo de tecnología, ¿no? que se ocupa de analizar la información y sacar información de grandes volúmenes de datos. Estas empresas son adquiridas por los gigantes del sector de IT, de ERP. Por ejemplo, la empresa Hyperion fue adquirida por Oracle, Business Objects fue adquirido por SAP, y Cognos por IBM, y fueron incorporados también esos productos que compraban a sus soluciones ERP. ¿Y cómo es la actualidad? ¿Cómo es la evolución actual de los ERP? Bueno, actualmente hay, por ejemplo, a nivel código abierto hay muchísima oferta, hay productos como ADEMPierre, Apache, OffBiz, Dolivar, RPNext, Metafresh, OpenBravo, hay muchos más, estos son algunos ejemplos nada más. Por otro lado, ya en estos últimos años se empezó a masificar el uso de ERP como servicio. La sigla es SaaS, es software como servicio, ¿no? Esto es el ERP en la nube, donde ya se empieza a dejar de pagar por poseer, sino por utilizar el software en este caso. Gracias a esto, obviamente, se obtiene alguna ventaja, como es, por ejemplo, la movilidad. Ya no es un problema, no es que yo tengo que estar en una computadora para conectarme a mi ERP, sino que teniéndolo en la nube puedo hacerlo desde cualquier lado, incluso con un dispositivo móvil. Por otro lado, las empresas proveedoras de ERP empiezan a incorporar herramientas como son las de procesos de repetición o repetición de procesos automatizados, las RPA, que se conocen RPA. Y también a nivel inteligencia artificial empiezan a incorporar, esto es más reciente, herramientas de Machine Learning. Por ejemplo, en el caso de SAP, el producto que ofrece es SAP Leonardo. Esto, no, si bien escapa un poco de lo que es la presentación y lo que es ERP puntual, estas herramientas de Machine Learning empiezan a reemplazar tareas que antes eran automatizadas. Por ejemplo, si yo tenía un área donde por ahí se cargaban masivamente lotes de pedidos de compra, bueno, se pueden desarrollar procesos que en el ERP automatizan esa carga. Por supuesto, bajando la carga de trabajo a nivel humano, ¿no? Es una automatización en definitiva. Veamos entonces a nivel mercado actual, en la siguiente diapositiva aquí, algunos de los productos que hay. Yo puse los que a mí me parecieron más relevantes. Obviamente está SAP, porque ahora vamos a ir hacia ese producto. SAP, después le voy a contar un poco más, pero fue una empresa, bueno, es de origen alemán. Fue fundada en el año 72, y en la actualidad yo diría que se encuentra entre los
3 sistemas ERP de clase mundial, ¿no?, más utilizados en todo el mundo. Después también está a la derecha Dynamics de Microsoft, y en el medio está Oracle, que ven que yo puse unas flechitas desde abajo, hay un producto en la parte inferior que es GD Edwards, que fue un ERP con el que yo tuve la oportunidad de trabajar durante algunos años, en los 90, fue muy popular en los 80 y los 90, fue adquirido, si no me falla la memoria, en 2003 por PeopleSoft, que era otro software de gestión tipo ERP, y PeopleSoft a su vez fue adquirido por Oracle, que después lo incorporó todo esto a su solución. En menor medida, hay productos también más chicos como Sage o Infor, son orientados a empresas de pequeñas o medianas, que digamos que por ahí no pueden solventar el costo de un ERP. Sepan, después por ahí hablamos un poquitito de eso, pero sepan, por ejemplo, que una implementación de SAP, actualmente yo hace mucho que no participo de una, y no estoy en la parte de presupuestación, pero no debe bajar de $2 millones. Imagínense que una pequeña o mediana empresa no puede pagar eso, por eso se ofrecen en el mercado y hay soluciones para empresas más pequeñas o medianas. Dentro de estas soluciones hay algo que es general, todas ofrecen módulos, ¿no? En esta diapositiva yo he puesto quizá los títulos de los módulos más frecuentemente encontrados y utilizados en los ERP. Es más, diría que si algún ERP no tiene alguno de estos módulos, yo no sé si lo podría llamar ERP. Por ejemplo, la parte de facturación en un módulo de ventas y distribución, la gestión de materiales, la contabilidad, las compras, las finanzas, la gestión de costos, recursos humanos, ¿no? El ERP también tiene el módulo de recursos humanos, donde uno puede llevar la nómina, hacer las liquidaciones de sueldo, seguimiento de viajes de vendedores, o de rendición de gastos. Quizá, bueno, una empresa, esto digo yo, aplica a la generalidad de las empresas. Quizá una empresa de servicio me podrían decir, bueno, una empresa de servicio no va a necesitar un módulo de stock. Justamente, avancemos viendo las características de los ERP. Cuando hablamos de módulo, la primera característica de un ERP es la modularidad. Esto quiere decir, ¿qué módulos quiere el cliente? El cliente debe poder elegir qué quiere implementar de todo ese sistema, de acuerdo a las operaciones que quiera automatizar, que quiera cubrir, y de acuerdo a los costos que pueda pagar, por supuesto. Otra característica es la integración. Esta es una de las grandes ventajas de los ERP, ya que los módulos están totalmente integrados. Y que estoy hablando muy general, hablemos de algo concreto. Por ejemplo, la integración entre el módulo de ventas con el módulo de stock. Cuando yo entro en la pantalla de carga o creación de una factura, esa corresponde al módulo de ventas, y le doy guardar esa factura, automáticamente por atrás el sistema está actualizando el inventario de ese producto que acabo de vender, supongamos que es factura y producto contra entrega en el mismo instante, está actualizando el inventario, decía, y ese inventario, esa parte está bajo la órbita del módulo de stock, y esa integración está dada ya desde el sistema. El ERP también tiene que son configurables. Esto quiere decir que permite adecuar las funcionalidades que tiene el sistema, ¿no?, a las necesidades del negocio, y que no sea al revés, que la empresa tenga que adaptarse a cómo es el sistema, aunque a veces sucede, o a veces puede pasar un poco. Incluso a veces, la idea es no tener que adaptar código fuente, y a veces sucede que hay que adaptar código fuente en los ERP para la empresa o contexto donde se está implementando. Y no siempre se logra hacerlo sin modificar código fuente. Los sistemas ERP son escalables, esto es la habilidad de seguir funcionando de una manera confiable, eficaz, ¿no?, conforme el volumen de transacciones va aumentando sin tener ningún tipo de problema. Y todo ERP tiene o un módulo interno de auditoría o sus propias, digamos, reglas o técnicas que lo hacen auditable. Esto quiere decir que el ERP tiene que tener esa característica de poder registrar y poder tener la trazabilidad de todas las operaciones que se hacen durante su uso. Veamos a continuación una tipificación que yo un poco resumí, porque en realidad se podría ampliar, de los ERP. A la derecha podríamos hablar en principio son 3 tipificaciones y una híbrida que abarca las anteriores. Están los ERP genéricos, que este es un tipo un poco ideal, diría yo, ¿no?, porque es el ERP que puede ser empleado por cualquier tipo de empresa, de cualquier tipo de sector, solo aplicando cambios mínimos. Digamos que 100% puro esto nunca va a pasar, siempre hay alguna mínima adaptación que hacer. Después están los preparametrizados o preparametrizables, que son los ERP que previamente todo el trabajo de customización, que es un sinónimo de parametrización,
se hace previamente a su implementación. Por consiguiente, en esa etapa se adapta al sector o a la empresa donde se va a operar, y una vez que está todo parametrizado y configurado, se inicia su puesta en productivo y su uso. También están los post-adaptables. En este caso es al revés, se implementa el sistema y luego se hacen las personalizaciones que se necesitan a medida que se va utilizando, inicialmente en una etapa por ahí con una parte mínima de la empresa y después va explotando hacia las diferentes áreas. Y por último, están lo que yo clasifico como híbridos, que son los que adhieren a más de uno de los tres tipos, o a los tres tipos recién nombrados. Y en general, los sistemas tipo World Class, de clase mundial, como los que nombramos, Oracle, Dynamics, o bueno, SAP por supuesto, terminan siendo híbridos, porque cumplen con tener estas tres posibilidades. Pueden ser genéricos en un punto, depende del rubro, se pueden parametrizar antes y se pueden adaptar también después. Hasta acá vimos todo lo que tiene que ver en general con ERP. Vamos a pasar entonces, a partir de ahora, a ver el caso puntual de SAP como un producto comercial actual, y que por supuesto se adapta a toda esta concepción que hemos descrito. Ante todo, ¿qué significa SAP? De nuevo, no me pidan que lea esa frase que está en alemán, porque seguro que la voy a leer mal. Inicialmente era el acrónimo de esas palabras, la traducción: sistemas, aplicaciones y productos en procesamiento de datos. Informalmente se lo llama SAP, acá en Argentina, sistemas, aplicaciones y productos. Punto, nada más. Veamos un poco la historia de esta compañía y este producto. Bueno, dice la leyenda, es algo que realmente de fuente fidedigna no pude confirmar nunca, pero que en el año 69 hubo un grupo de empleados de IBM, 5 empleados de IBM, que ya estaban trabajando entre el 69 y el 72, estaban trabajando con un producto de gestión comercial propio de IBM, y en un momento se abren y en el año 72 crean lo que es SAP AG, ¿no? Que es una empresa fundada en el año 72 con sede en Mannheim, Alemania, por estos ex empleados. En 1972 tienen su primer cliente, que fue la empresa química Imperial Chemical Industries, es ICI, acá en Argentina tiene presencia esta compañía. Fue el primer cliente que tuvieron, y en 1973 lanzan lo que fue la primera versión de su software de gestión llamado SAP R1. En el 79 lanzan una actualización incorporando mejoras llamada SAP R2. Y en el año 92 es cuando realmente para mí explota en el buen sentido, ¿no? Ya que sale la versión R3, que de hecho es una versión que hasta el día de hoy hay miles de implementaciones en empresas de todo el mundo, de SAP R3. Tiene incorporado lo que es el lenguaje ABAP en esta versión, que para mí fue un gran acierto, una genialidad, diría, de parte de SAP. Yo les voy anticipando, por ahí después, bueno, hablo de unas cositas solas que por ahí después repito, pero no importa, pero para que vayan sabiendo, lo que hizo esta gente fue, primero inventó el lenguaje ABAP, y después programó todos los módulos en ese lenguaje. Por consiguiente, uno tiene que tener en cuenta que cuando adquiere SAP, también está adquiriendo los códigos fuentes programados en ABAP. Y si uno es desarrollador ABAP, puede hacer modificaciones. Eso vamos a hablar un poco después, de ABAP y cómo es eso de las modificaciones. Pero bueno, desarrollan ABAP y todos los lenguajes los programan en ese lenguaje. En 2004 lanzan NetWeaver, que bueno, fue inicialmente su plataforma de integración a nivel técnico para todas sus aplicaciones. Estos son los grandes hitos, ¿no? Hubo otros lanzamientos y productos, pero para mí estos fueron los grandes hitos de SAP. Y en 2011, por último, lanzan la actualización de su sistema conocido como SAP HANA, o S4HANA también se le llama, que la vamos a ver posteriormente, y que en realidad comienza siendo una solución a nivel base de datos, para tratamiento de grandes volúmenes de datos o de información analítica, como se dice. Después lo vamos a ver también. Después vamos a focalizar en ABAP y en SAP HANA. En la actualidad, a grandes rasgos, porque SAP tiene un montón de productos, pero ofrece estos 4 productos principales. El ERP de SAP, que es, bueno, SAP R3, ¿no? El producto SAP HANA, que volviendo a HANA, SAP lo promociona como una solución de base de datos en tiempo real, aunque en realidad lo que te provee es una infraestructura completa. O sea, también hay acuerdos con proveedores de hardware, ¿no? Y te
te proveen toda la solución. Esto puede ser en la empresa, en el propio data center de la empresa, o en la nube también. Para ir anticipándole de qué se trata, es un desarrollo, un producto, una plataforma en realidad, que aprovechando los procesadores actuales multinúcleo, el bajo costo de las memorias RAM y los discos de estado sólido, optimiza la velocidad de procesamiento de los datos de gestión, bueno, del sistema de gestión, en este caso del ERP. Les anticipo lo que es tener la base de datos completa en memoria, es eso, ¿no? Y ahí se imaginan que, a diferencia de tenerla en almacenamiento secundario, como es disco, es muchísimo más rápido. Es más que eso, pero en principio, para que vayan sabiendo, es eso, después vamos a profundizar. Y últimos 12 puntos, SAP Business One, que es una versión del ERP, pero más chica, ¿no? Habíamos hablado que por ahí había soluciones que no son SAP para pequeñas y medianas empresas, y SAP en un momento se dio cuenta de esto, y se metió en ese mercado también ofreciendo lo que es el SAP One, o SAP B1, se lo conoce también como SAP B1. Y es para las empresas que no pueden asumir los altos costos de un ERP digamos, de clase global, ¿no? Y también SAP ofrece lo que es el Business File Design, que es lo que sería el software en alquiler o el servicio SAS, software como servicio que ofrece SAP. Y en este caso, bueno, el ERP va a estar alojado en la nube, y por consiguiente no es necesario invertir en infraestructura y personal para mantenimiento, y por consiguiente va a ser de un costo inferior. Vamos a ir a algo un poco técnico, espero que, bueno, quienes no son técnicos, en todo caso van escribiendo las preguntas y después las respondemos. Voy a tratar de ser lo más coloquial posible, pero tengo un par de diapositivas técnicas ahora para mostrar. En principio, cómo está organizado SAP como aplicación. Esto por ahí le puede interesar más a la gente que nos esté escuchando en este momento y que es de infraestructura, o desarrolladores, o administradores de sistemas, ¿no? SAP básicamente es una arquitectura del tipo cliente-servidor, de 3 capas. En el inferior está la base de datos, en la de medio la capa de aplicación, que es el servidor de SAP propiamente dicho, y hay una capa de presentación. La base de datos puede ser independiente de SAP, puede ser Oracle, la base que esté en la parte inferior, eso no hay ningún problema, SAP, se conecta sin ningún inconveniente. La capa de aplicación es el servidor de SAP propiamente dicho, y la parte de presentación, ahí a la derecha hay un icono del SAP Logon, nosotros lo llamamos el SAP GUI, porque de hecho es en Windows, cuando uno instala el cliente, ¿no? Que lo que instala la capa de presentación es el cliente, básicamente de SAP que uno instala en su máquina para poder conectarse a un servidor. El cliente, o sea, es el software que uno se instala como programador, como desarrollador, para poder conectarse y desarrollar, y también es el que se le instala al usuario final, que solo va a cargar facturas, por el que va a operar, porque va a hacer el mantenimiento del inventario. Lo que se le instala es un software que tiene el sapgui.exe, desde Windows se llama así, y uno corre ese cliente, aparece una ventana de Logon donde hay una lista de servidores preconfigurados por quien se le instaló, el usuario elige cuál quiere conectarse, y se abre una pantalla donde se ingresa con usuario y contraseña, básicamente. Y ahí ya está dentro del entorno SAP. Ahí ya uno puede invocar programas existentes, o si es desarrollador puede también, mediante el editor de programas, empezar a crear programas. Con respecto, bueno, a estas capas, a nivel vertical, ¿no? Todo lo que es presentación, aplicación y base de datos, todos los niveles se podrían instalar uno encima del otro, o sea, en un mismo servidor, no es lo usual. Lo usual es que esté por separado, que yo en un servidor tenga la base de datos, en otro servidor la instalación de SAP, y después tenga máquinas de usuarios o desarrolladores con el SAP instalado. Pero eso se podría hacer sin problema. A nivel horizontal, obviamente los componentes de presentación y aplicación pueden dividirse en varias máquinas, porque el componente de presentación es el cliente, tantas máquinas como clientes, perdón, como personas quieran que se conecten. Y a nivel servidor de aplicación, en realidad, yo vengo hablando de que uno se conecta al servidor de SAP, pero en realidad uno se conecta a un string de configuración de un equipo y establece la comunicación. Y uno por ahí no se da cuenta, y atrás de eso no hay un servidor, hay una granja de servidores. Y hay con balanceo de carga. Entonces, en realidad, puede haber muchos servidores SAP que estén atendiendo los requerimientos de los clientes a fines de balancear justamente la carga. Esto es a nivel arquitectura, a nivel más técnico. A ver, veamos cómo se organiza SAP a nivel modular, ya que hablamos tanto de que los ERP que tienen que tener una organización dividida por módulos, y SAP, por supuesto, cumple con eso. En este dibujo se representan en forma de cubos
algunos de los módulos que tiene SAP. Arriba de todo, por ejemplo, tenemos SD, Sales and Distribution, que es el de ventas, ¿no? De donde se factura, se cargan pedidos, y tenemos a la derecha arriba de FI o FI, que es el módulo financiero. SAP, como dijimos, es un sistema cliente-servidor, ¿no? Estos módulos, uno dice, bueno, un módulo, algún programador que me esté escuchando piensa, bueno, un módulo debe ser un programa desde donde facturo, por ejemplo. No, en realidad, un módulo es un conjunto de programas. Un módulo puede tener entre 15 y 20.000 programas fácilmente. Obviamente, hay uno que es el por el cual se inician, digamos, la ejecución de la aplicación de facturas, ¿sí? Pero esa aplicación que es parte del módulo de SD, como les digo, pueden componer varios programas. El inicio de un programa en SAP, desde el punto de vista del usuario, se hace a partir de un concepto que SAP llamó localmente transacción. Ojo, no confundir con lo que es transacción de base de datos, que eso también, por supuesto, desde la capa de aplicación hacia la capa de base de datos, SAP lo maneja. Los conceptos de transacción, de atomicidad, todo lo que tiene que ver con manejo de gestión de base de datos. Acá, para que sea una idea, y en el lenguaje coloquial, la transacción no es más que sería similar a un acceso directo en Windows, ¿no? Esa transacción es un indicador, una palabrita, normalmente se usan siglas, y tiene asociado un programa y un número de pantalla de ese programa para poder iniciar. Y después, una vez que uno corre esa transacción, o la puede tener en sus favoritos como acceso directo en lo que es su pantalla principal de SAP, configurado, corre la transacción e inicia el programa, para facturar, por ejemplo. Luego hay algo más. Como yo dije anteriormente, estos módulos están programados en ABAP, por lo cual yo podría, si quisiera, modificar ese código, que desde ya le digo que no es recomendable. Incluso, bueno, yo puedo hasta debuguear la ejecución, incluso en un entorno productivo, que tampoco es muy recomendable, pero a veces para detectar issues o errores no queda otra, hay que hacerlo. Yo podría debuguear en un entorno productivo, ya que ABAP es estos módulos, como dice la diapositiva, bueno, están desarrollados en ABAP, como dije antes, y ABAP es un lenguaje de alto nivel, del tipo interpretado. Eso quiere decir que yo puedo arrancar el programa y parar en un punto, pedirle que pare en un punto, y empezar a ver ahí como la ejecución línea por línea y ver cómo evoluciona. Se ha dicho de paso, uno dice, bueno, yo implemento SAP, pero después, por ejemplo, sale una resolución de AFIP, la cual me implica, obligatoriamente, cambiar mi manera de facturar, o cuando fue, por ejemplo, lo que fue factura electrónica, ¿no? Que eso no pasó solo acá en Argentina, sino, diría yo, en todos los países del mundo, se implementó de alguna forma factura electrónica. En ese caso SAP, y esto sí es un poco, perdónenme, un poco más técnico, ahí los programadores me van a entender, para poder realizarle modificaciones, si ustedes toman, por dar un ejemplo, la pantalla de creación de factura. Esa pantalla tiene un botoncito en la parte superior que es guardar. Uno como programador abre el programa relacionado a esta aplicación y ve que en el botón guardar hay un evento relacionado con un código fuente ABAP que hace cosas, que graba la información que acabo de traer en la pantalla en tablas, en la base de datos, y un montón de cosas. Y ustedes van a notar, y esta es una de las maneras que tengo de modificar el código estándar de SAP, que en ese código voy a tener de manera fija o de manera parametrizable también llamadas a funciones, y esas funciones adentro tienen includes, que son programas que no existen. Que si SAP los ejecute y no existen, no pasa nada, sigue ejecutando la siguiente línea, no es que hay un welcome ni nada. Y si yo quiero, por ejemplo, meter una actividad que se realice al momento de guardar una factura, ¿qué podría hacer? Y yo quiero que al momento de facturarle a alguien, antes de grabar esa factura, antes de crear esa factura, de facturarle, se haga un control de la cuenta corriente de ese cliente. Y que si está por debajo de ciertos parámetros, no deje facturar porque quizás ya consumió su crédito. Entre paréntesis, SAP tiene una solución ya estándar para eso, pero supónganse que yo quiero hacer mi propio control. O también incluso implementar factura electrónica. Bueno, en el momento de guardar la factura, quiero que se invoque un web service de AFIP, el cual me devuelva el CAE y la fecha de vencimiento de CAE, que es lo que tiene que ver con factura electrónica. Bueno, eso lo podría hacer ahí. Entonces, ¿qué hago? Ese include que no existe, lo creo, lo parametrizo también, lo relaciono con esa actividad, con ese botón, y en ese include, que es un programa, meto mi código ABAP propio y hago lo que necesita hacer. Entonces, a ese nivel es abierto. Esta manera que le acabo de explicar se conoce como, es algo viejo, en realidad se conoce como user exit. También hay buddies, son maneras a nivel tecnológicamente, digamos, a nivel tecnológico distintas de modificar esa transaction events, engagement o ampliaciones, que es lo más usado,
Y como les dije al principio, también existe la posibilidad siempre de tocar el código estándar. Pero ¿cuál es el problema con eso? Primero, que no es muy limpio, y segundo, que si viene una actualización de SAP, esos cambios se van a pisar con la siguiente actualización. De las otras maneras que les dije antes, no sucedería eso. Se imaginarán que lo que es el mundo de SAP, como cualquier ERP, es muy amplio, y uno dice, bueno, pero una persona, un profesional, yo en mi caso que trabajo y vivo de esto, ¿puede conocer todas estas cosas, todos estos módulos? No. Después voy a nombrar un poco de los roles que puede haber, pero para que se den una idea, en SAP están los analistas, los funcionales. Un funcional FI, por ejemplo, es una persona que sabe del módulo de finanzas, y quizás sabe un poquito más de los otros módulos, porque el módulo de finanzas se toca, tiene contacto con ventas, con mercaderías, incluso con recursos humanos, pero focaliza en eso, y es un experto en módulos de finanzas. O también están los analistas de módulos técnicos, como puede ser el módulo de workflow. Es un módulo para hacer circuitos de aprobación, por ejemplo, si necesito hacer un circuito de aprobación de compras. O también está el rol de programador ABAP, simplemente, que de hecho yo como técnico, yo si bien ahora estoy realizando tareas de gestión y gerenciales, yo como técnico soy básicamente un programador. Entonces, no es que uno va a poder conocer todo, está también a nivel perfil, está diversificado eso. Veamos a continuación algunos, y estos son algunos, de los módulos de SAP. El módulo FI, por ejemplo, tiene dentro submódulos de contabilidad general, cuentas por pagar, cobrar, contabilidad bancaria, todo eso que ven ahí, impuestos. De hecho, también hay especialistas que son analistas funcionales de FI, especializados en GL, ¿no? Que son la General Ledger, es la abreviación que son las cuentas de mayor o contabilidad general. Después tenemos el módulo SD, que es Sales and Distribution, que sería la parte de ventas, logística. Gestión de materiales, inventarios. Y a la derecha puse algunas siglas más de otros módulos, y faltan, hay muchísimos más. Por ejemplo, CO, gestión de costos, PP, control y planificación de procesos, HCM, gestión de recursos humanos, que antes se llamaba HR, QM, gestión de calidad, PM, mantenimiento de planta o de centro, en SAP centro, planta es sinónimo, PS, gestión de proyectos, puedo llevar también proyectos dentro de SAP, y hay muchos más módulos, y después alguien por ahí puede estar pensando, bueno, pero ¿qué pasa si mi empresa es un rubro muy particular, que no es una empresa que venda de la manera que lo hacen el común de las empresas? Por ejemplo, si es un multimedio, ¿no? Bueno, SAP tiene soluciones verticales, se les llama en ese caso. Por ejemplo, para multimedios existe la solución Media, que hasta donde yo sé, aquí en Latinoamérica tenía implementado el Mercurio, Diario del Mercurio de Chile, y bueno, lo tiene Grupo Clarín, por ejemplo. U otro tipo de rubro muy particular que yo no conocía, y que conocí a través del trabajo, es el rubro cables y sistemas, que es específico, el módulo ese es específico y se le instala solo, bueno, a quien requiere un módulo para la empresa que fabrica cables de media y alta tensión. Yo acá conozco una implementación que es de la empresa Prysmian, que era la ex Pirelli Cables en su momento, tiene el módulo CS, por ejemplo. Y después, bueno, para bancos, SAP tiene una solución banking. En su momento yo me acuerdo que el banco Bansud creo que la tenía, ahora no sé porque ese banco fue absorbido por otro. Pero como verán, hay soluciones pensadas para todo tipo de mercado. Realmente no, diría que no han dejado nada afuera, ¿no? Esta es una pantalla típica de SAP, aunque sea por lo menos, o sea, esto no pretende ser un curso de un módulo funcional, en este caso, pero por lo menos, bueno, pueden decir que vieron una pantalla de SAP. Uno se loguea desde el SAP GUI y así se ve una pantalla. Esta pantalla particularmente es la pantalla de visualización de pedidos de ventas del módulo SD. Lo que uno ve ahí es un sale order o standard order, ¿no? Que es un pedido de ventas. Ya se habrán imaginado que los sistemas son, digamos, sistemas que abarcan operaciones complejas si fuese necesario. Y no es que usualmente al momento de hacer una venta, bueno, llega el cliente, haga una factura y se terminó. El circuito no es tan sencillo. Normalmente hay contratos o hay pedidos de venta, ese pedido de venta deviene después, sí, en una factura, en remitos o documentos de entrega, cartas de porte, finalmente, o sea, y hay muchos más documentos que pueden intervenir. SAP lo que tiene es que puede abarcar una amplia cantidad de formas de llevar esos procesos de ventas, por ejemplo, bueno, acá en el módulo SD.
Fíjense que yo a la derecha anoté TX. TX es la abreviación de transacción, ¿no? De nuevo, no es transacción de base de datos, es el acceso directo a la aplicación que quiero usar. Por ejemplo, para acceder a la aplicación donde puedo visualizar eh, pedidos de venta, uso la transacción llamada BA03. SAP tiene acá, no sé si, a ver si llevo el cursor, si se ve la flechita, pero bueno, acá arriba, debajo de la esquina superior izquierda, debajo de la palabra Sales Document, hay un check, hay un botón verde como un check, y al lado hay una línea de comando, es eso. Yo ahí puedo escribir BA03 y arranco el programa relacionado a esa transacción. También, cuando inicio SAP, esta pantalla está en blanco y tengo aquí mis favoritos, y puedo tocar el favorito, que es lo mismo que escribirlo acá. Y en ese caso arranco esta transacción. En realidad esta transacción, en la primera pantalla me pide el número de orden que quiero ver de pedido de venta, y después me muestra el pedido de venta. Este pedido de venta, ustedes ya ven que tiene un montón de solapas, ¿no? Esto es un resumen apenas. Incluso podríamos decir que esto es la cabecera, que después uno puede ir haciendo clic y pasando las pantallas y ver más información. Y acá estaría la parte de ítems de este pedido de ventas. Como les decía, SAP puede abarcar diversas formas de operación de una corporación. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, por dar un ejemplo, yo puedo tener un cliente, el cual tiene sede comercial en Panamá, por lo cual la factura tiene que ser, o la venta tiene que ser hecha a Panamá, pero la mercadería tiene que ser entregada en una planta de Estados Unidos y una planta de México. Y en ese caso yo puedo reflejarlo. Acá en SAP, en la solapa esta que dice shipping, transporte, yo puedo especificar todo ese detalle. Y hay un montón de cosas más. Acá hay algunas nada más. Por ejemplo, los términos de pago. Acá dice, bueno, a 14 días que lleva un 3% sobre el precio. Esto, evidentemente, este ejemplo que tomé, yo no lo vi en detalle, tomé cualquier ejemplo del sistema, pero este es un ejemplo de exportación porque tiene Incoterms, ¿no? Uno también, cuando uno vende o exporta, define si el precio incluye el transporte, si si yo te apoyo el container al lado del barco y después te haces cargo vos de llevártelo, eso se incluye. Acá, bueno, en la parte de ítems, por lo que veo, dice, los ítems se enumeran, pueden ser 1, 2, 3, se usa mucho por ahí saltear números, 10, 20, 30, por si tengo que insertar subítems, o hay splits de algunos ítems, o hay alguna devolución del ítem a cambio de otro, entonces uso el 10 y después uso el 11, todo eso se parametriza, o sea, como uno quiera. Y acá dice, pam, esto no sé si es una bomba, una máquina de bombeo o algo así. Bueno, y acá tengo más información. Entonces esto es una pantalla usual de SAP. Ustedes me van a decir por ahí, es un poco tosco, un poco arcaico inclusive, ¿no? Más ahora que todo es muy web, muy visual. Sepan que esta es una pantalla que yo veo si arranco, si entro a SAP desde el SAP GUI, desde el SAP Logon, desde una computadora, ¿no? SAP evolucionó, o sea, esto evolucionó como por ejemplo con lo que es SAP Fiori, que es una plataforma de SAP que permite desarrollar aplicaciones mucho más amigables, con más estética también si quieren, pero principalmente accesibles desde la web o desde dispositivos móviles. Eso SAP también lo provee. Pasemos ahora, así como vimos los módulos, vamos a ver los componentes técnicos de SAP. Principalmente ABAP, ¿no? Que es el lenguaje de programación, porque todo está hecho en ABAP. Después tenemos NetWeaver, que es esa plataforma de integración de aplicaciones que lanzó SAP en un momento. SAP HANA, que es la implementación de SAP como una base de datos en memoria, es lo próximo que vamos a ver. El módulo PI-PO, que es un módulo técnico para intercambiar información entre servidores SAP o cualquier tipo de plataforma ajena a SAP, lo puedo hacer a través de ese módulo. El módulo CRM, que es el módulo de gestión y fidelización de clientes. BW, que es el módulo de Business Intelligence, o sea, el Data Warehouse de SAP, vamos a decir. ITS, que era un módulo que permitía la conexión a SAP vía un navegador vía internet, pero esto ya es medio obsoleto, digamos. Y APO, que es significa planificador y optimizador avanzado, que es una solución diseñada para ayudar a una compañía en todo lo que es proceso de planificación de producción, programación, envío de productos. Es una solución específica, ¿no? Y también, bueno, hay más componentes técnicos, yo había nombrado, por ejemplo, Workflow, que no lo puse en esta lista, y hay muchos más. Yo diría que estos son los centrales. Hasta acá todo lo que fue la introducción a SAP como ERP. Vamos a hablar de esta lista de dos cosas ahora, de ABAP y de SAP HANA. Vamos a empezar con ABAP, que ya saben que es el lenguaje de programación de SAP. De nuevo, ¿qué es ABAP? Bueno, otra vez un acrónimo en alemán, que no me pidan que lea, pero les puedo traducir
y es algo así en alemán como procesador genérico para la consolidación de informes. Actualmente también se usa Advanced Business Application Program, ¿no? Programa de aplicación empresarial avanzada. Bueno, ya les dije, pero repito que ABAP es un lenguaje de cuarta generación, del tipo declarativo. Esto quiere decir donde yo le digo, o sea, uno le dice qué se quiere hacer, pero no se dice cómo hacerlo, el lenguaje lo resuelve. Es interpretado, si bien hay como un precompilado de los programas, es totalmente interpretado, por consiguiente yo puedo debagar la ejecución, y como dije hace unos minutos, incluso en entornos productivos. Veamos más características de ABAP. Bueno, ya me anticipé con lo que era de alto nivel. Y una cosa, cuando yo digo que hicieron todos los módulos en ABAP, incluso el editor de ABAP también está hecho en ABAP, para que se den una idea. Si uno es programador y se vuelve fanático, puede empezar a debagarlo y ver cómo está hecho el editor. Y hasta hay algo más, uno cuando tiene SAP, yo cuando empecé a trabajar con esta plataforma, ERP, para mí inicialmente lo que era SAP como servidor es como un gestor de una base de datos, porque maneja también el diccionario de datos de la base de datos que tiene debajo. O sea, la base de datos también se maneja a través de transacciones desarrolladas en ABAP, con la cual puedo gestionar lo que es campos de las tablas, índices, todo. Yo lo veía como un gestor, le decía, de base de datos y como un intérprete ABAP, básicamente. Para mí era eso, al principio, ¿no? Después fue mucho más que eso, por supuesto. Pero en ABAP, uno, además de tener los módulos desarrollados, si quiere, puede desarrollar sus propios módulos. Arma sus propias aplicaciones que pueden estar vinculadas, relacionadas a los módulos estándar. Yo, por ejemplo, puedo leer la tabla KNA1, que es una abreviación también del alemán, que es la tabla principal del conjunto de tablas maestro de cliente. Yo puedo leer esa tabla de un programa mío en ABAP y hacer mi módulo de, por ejemplo, gestión de reclamos a clientes que no han pagado. SAP tiene una solución para eso, pero conozco más de una empresa que ha desarrollado su propio módulo porque el módulo es muy complejo, muy grande y no necesitaban tanto. Entonces optan por desarrollarse su propio conjunto de programas ABAP. Básicamente ya se dan cuenta que ABAP, si bien es un lenguaje de programación completo, le digo yo, está orientado para desarrollar aplicaciones empresariales. Lo que quiero decir con esto, no puedo hacer un juego en ABAP, ¿no? Pero sí puedo cubrir todo lo que es operación de negocios de diferentes corporaciones. A nivel lenguaje posee amplias, digamos, capacidades también de lo que es manejo de idiomas. Yo los programas que hago que tienen por ahí textos que tienen que ser mostrados al usuario, o cuadros de texto que tienen que, bueno, donde el usuario tiene que leer alguna referencia, y en base a esa referencia que lee ingresar algún dato, uno hace el programa y luego puede configurar para cada mensaje la traducción de cada palabra que aparece en la pantalla. Eso lo tiene muy resuelto, lo maneja muy bien. Obviamente uno dice, si quiero ejecutar un programa de ABAP, ¿puedo hacerlo sin SAP? No. Uno tiene que tener el SAP GUI, conectarse y dentro del entorno de SAP, cliente servidor, correr la transacción o el editor del programa y correr el programa, ¿no? Siempre dentro del contexto de SAP. ABAP también tiene lo que yo llamo sentencias orientadas al negocio. A ver, esto por ahí un poco más para los programadores. Por ejemplo, tengo una sentencia con la cual yo podría, dada una lista de facturas que tiene repeticiones de número de factura, obtener la lista sin repeticiones, y eso lo hago con una sola sentencia. U otra sentencia que combinada con un ciclo loop, o sea, digamos, son 3 líneas de programación, puedo calcular el total de los importes de los ítems de un grupo de facturas. Y eso lo hago con 3 líneas de programación. O sea, tiene cuando digo que es de alto nivel, es orientado al negocio, es realmente así. También, si bien tengo para comunicarme con otros sistemas o plataformas, lo que yo había nombrado como módulo SAP PO, desde lo que es ABAP, yo puedo crear funciones que se conecten, digamos, para establecer conexiones con sistemas externos, ¿no? Que pueden ser otros SAP o no, o por ejemplo el middleware llamado TIBCO, no sé si alguien por ahí lo conoce. Yo puedo crear una función, a esta función se la llama RFC, ¿no? Porque son funciones de llamada remota. Yo puedo crear una función y exponerla como si fuese, por ejemplo, un web service para un sistema externo, el cual se va a conectar a esa función. O también
por medio de conectores que provee SAP, en realidad, propiamente para esos terceros. También puedo hacer lo siguiente, lo inverso. Puedo tomar un web service que esté expuesto en una plataforma TIBCO, por hablar de nuevo de ese producto, ponerlo como ejemplo, y machearlo con una función que yo creo en SAP, que en realidad lo único que creo en SAP es la firma, la cabecera de esa función, que se replica uno a uno en sus parámetros de entrada y salida contra esa función del sistema externo, y yo puedo llamar a esa función y que corre ese código remotamente en la otra plataforma y que me devuelva resultados. De la misma manera que desde esa plataforma externa pueden invocar una función que yo expuse, correr ABAP sin darse cuenta y obtener resultados. La integración puede ser total. También ABAP, por supuesto, provee el desarrollo de pantallas interactivas. ABAP, desde mi entender, yo lo veo como un lenguaje que nació para generación de reportes y ejecución de procesos batch, no de fondo, pero fue evolucionando, por supuesto, y tiene su manera, su forma de poder generar pantallas donde puedo tener cuadro de texto, cuadro de entrada de texto, radio buttons, checkbox, botones, que un botón me lleve a otra pantalla, pantallas dinámicas, tipo listados dinámicos, eso también lo provee. En ese caso, es lo que SAP lo llama DIMPROS o Module Pools, ¿no? Que son herramientas que están provistas dentro del lenguaje ABAP. Y por último, para los programadores, posee un muy poderoso debugger. Esta es la pantalla del debugger. Acá puse a debugar algo y tomé un snapshot de ese debugueo. Lo que está a la izquierda, en el recuadro de código es justamente ABAP, ¿no? Ahí, bueno, en la línea 395 vemos una declaración de datos, después en la 399 la llamamos un método de una clase, y después hay unos if, unas lecturas de tablas, o arreglos o matrices internas de memoria, no importa. Y en la parte superior de arriba veo que hay declaraciones. Este es el debugger, que diría que, a ver, para un desarrollador hay dos cosas fundamentales: el editor de programa y el debugger. Eso es la vida del programador, creo yo. Y en este debugger, bueno, uno lo puede personalizar como quiere, como quiera. Hay vistas, esos tabs son como vistas por defectos. A la derecha tengo el stack de ejecución, o sea, dice, si ustedes se fijan ahí, dice, está marcado con una flecha amarilla, 9 form. Ahí se está corriendo una rutina llamada user command de un programa, ese SAP LDocument Flow, que fue llamado de un módulo PAI, que fue llamado de otro módulo PAI, el número 7, el 6, ese es el stack de llamadas. Y en la parte inferior tengo un área que la puedo agrandar, que es donde yo puedo poner las variables que hay en ejecución en ese momento de vagueo y ver qué valores van tomando, ¿no? Y puedo poner breakpoint donde quiera, puedo de hecho alterar la ejecución, puedo tomar a la izquierda donde está la flechita amarilla, es el punto donde está parado en este momento el programa que yo estoy vagueando. Yo puedo tomar esa flecha y con el mouse arrastrarla hacia arriba, hacia abajo, y volver a ejecutar líneas que ya se ejecutaron, o saltear líneas. Por supuesto, eso rompe un poco el contexto de ejecución, pero es muy útil al momento de detectar algún issue, un error, o buscar algún problema específico, eso lo puedo hacer. Este debugger también tiene la posibilidad de poner watchpoint, ¿no? Donde yo le digo, por ejemplo, que si en un momento determinado una variable toma un valor específico, el programa se detenga y me abra justamente el debugger para poder ver qué está pasando. Y tiene muchas más funcionalidades. La verdad que como herramienta es muy, muy poderoso. ¿No? Esto no pretende ser un curso de ABAP, por supuesto, pero por lo menos, bueno, que puedan ver cómo trabaja, cómo sería el día a día de un programador detectando errores, ¿no? Paso a una diapositiva más técnica. Acá muy, muy resumido, cómo es digamos, lo que es el runtime, el modo de ejecución de un programa. Uno inicia en la flecha de arriba, ahí donde dice programa está, ¿no? Un usuario, un programador, bueno, inicia un programa, ese requerimiento, mejor dicho, va al servidor, a la capa de aplicación donde está el servidor. El servidor toma el código del programa, interpreta qué objetos tiene que dibujar en la pantalla, se los devuelve a la capa de presentación. Se dibujan, no sé, los parámetros iniciales de ese programa, lo que sea, el usuario selecciona, carga, filtra lo que tenga que hacer, y al darle siguiente o continuar o aceptar o el botón que tenga ese programa, esa información pasa de nuevo al servidor de SAP, quien ya procesa la lógica de ese programa ABAP, si es necesario recurre a la base de datos y obtiene información de ella, genera los resultados y se los devuelve en forma de reporte, como esté diseñado ese programa, al usuario final. Esto es un
digamos, hilo normal de ejecución de un programa una vez que está desarrollado. Sigo un poco hablando de lo técnico, y aquí lo que quise representar un poco es el landscape usual que uno encuentra cuando una empresa que tiene instalado SAP. Ustedes sabrán, como desarrolladores, y los que, bueno, por ahí no son desarrolladores o no son de informática, pero que normalmente cuando se programa, no es que uno tiene un servidor donde tengo, por ejemplo, SAP, y donde los usuarios facturan y se lleva la operación con información real de la empresa, y que si yo necesito hacer una modificación, contrato un programador y trabaja sobre ese servidor de producción. Eso no sucede así porque es muy riesgoso. Para eso lo que se plantea es tener un landscape, ¿no? ¿Qué es esta distribución, una distribución de servidores para un entorno de desarrollo de prueba, bueno, y de producción? Por un lado tengo, de izquierda a derecha, un servidor de desarrollo, donde yo puedo hacer todos mis programas, romper, escribir, borrar, volver a escribir, volver a reprogramar. Ese servidor tiene su base de datos. Después tengo en el medio un servidor de testeo, de aseguramiento de calidad, como le dicen, donde yo, una vez que tengo un desarrollo sólido, o pienso que ya es sólido como para ir a probar y asegurar esa calidad, ¿qué hago? Muevo ese programa a ese servidor de testeo. ¿Qué diferencia tiene por ahí? El servidor de desarrollo, o sea, si bien cuando uno implementa SAP, implementa una instancia en producción, y lo primero que hacen los implementadores es copiar una instancia de ese sistema en producción, ya parametrizado, con los datos maestros cargados, de clientes, de proveedores, todo lo que necesita para funcionar, de sociedades, si es que la empresa tiene más de una sociedad, y se hace una copia en otro servidor y se lo configura como servidor de testeo. Y se hace otra copia y se lo configura como servidor de desarrollo. Y a partir de ese momento, cuando hay que hacer cambios, los desarrolladores empiezan trabajando en el servidor de desarrollo. Lo que sucede es que con el tiempo el servidor de desarrollo normalmente se degenera, porque por ahí los desarrolladores tocan programas para hacer pruebas, modifican datos de la base de datos, cada servidor tiene su base de datos, ¿no? Entonces, al momento de hacer pruebas, yo realmente ya no sé si estoy probando algo que es fidedigno con el sistema de producción actual, imagínense al cabo de unos meses donde ya se hicieron varios desarrollos en el servidor de desarrollo. Y para solucionar eso lo que tengo es un servidor de testing, el servidor del medio, ¿no? Que normalmente se trata que sea una copia reciente de producción, y se pisa, cada algunos meses se pisa con la última versión de producción. Muchas veces se resguardan cierta información. Imagínense que en el servidor de producción está la nómina y la lista de sueldos de todos los empleados de la compañía, por ahí eso se altera, ¿no? Pero básicamente es lo mismo que producción. Entonces, cuando yo hago un desarrollo en el servidor de desarrollo y lo muevo al servidor de testing, me estoy asegurando que estoy probando mi desarrollo en algo muy parecido o igual a lo que va a ser producción. Y entonces no me llevo a sorpresas al momento de llevarlo a producción. Una vez que obtengo el OK de parte de los usuarios de mi desarrollo en el servidor de testing, ahí puedo mover a producción, que normalmente se hacen movidas o transportes, se usa la palabra transporte en SAP para hacer estos movimientos programados, ¿no? Porque por ahí implica que los usuarios dejen de usar algún módulo o algo así. Este es el landscape habitual de cualquier sistema que uno pueda encontrar de SAP instalado en una empresa. También a veces hay una variante que es, y esto pasa con los desarrolladores que se quejan muchas veces de que en el entorno de desarrollo no tienen buenos datos para probar por el tiempo que ha pasado y porque están muy ya manoseados. Entonces lo que se hace por ahí es una copia del de testing en una instancia llamada sandbox o arenero. Y es una copia usual de testing, donde también se les permite a los usuarios mover sus desarrollos y jugar y romper cosas. Lo que tiene ese arenero es que cada tanto es barrido, ¿no? O sea, se vuelve a pisar, y si el desarrollador, bueno, movió algo que está desarrollando, tiene que volver a moverlo del servidor de desarrollo. Esa es una variante del landscape que también se usa. Pero básicamente, esto es lo que van a encontrar a nivel de implementación en cualquier empresa que tenga SAP. Obviamente, yo hablo de servidor de producción, por ejemplo, porque pueden ser muchos servidores, una granja de servidores. Lo mismo pasa con testing y lo mismo con desarrollo. Y cada uno tiene su base de datos. Y hay un concepto más, que de nuevo esto no es un curso de SAP avanzado ni nada, pero algo que tienen que conocer, que es que SAP maneja algo muy particular, que es el concepto de cliente o mandante, que es lo más parecido a instancia. ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, en el entorno de desarrollo, yo tengo mi servidor de desarrollo, pero puedo tener una base de datos donde están todas las tablas, los metadatos de los módulos de SAP. Por ejemplo, había nombrado antes al maestro de cliente, la tabla KNA1, y esa tabla, ¿no? Tiene como clave principal el código, es un código numérico, el código cliente, ¿no?
supongamos que tiene los códigos, los números de 1 a 1000. Obviamente es clave primaria, no puede haber repeticiones, no puede haber dos inserciones de un cliente número 1, hay uno solo. SAP me permite lo siguiente, por medio del concepto de cliente o mandante, que sería se podría hacer un paralelismo con instancia, me permite tener más de una versión de datos de equipo dentro de una misma base de datos. ¿Y esto para qué puede servir? Por ejemplo, si yo estoy haciendo un desarrollo en una corporación global que tiene operación en Latinoamérica como región y en Europa, pero el desarrollo es el mismo. Ahora bien, los datos del SAP productivo de Europa son diferentes a los datos productivos de Latinoamérica, pero sin embargo uno entra en ambos servidores que tienen su base de datos, las tablas de clientes, y ve que en los dos hay un cliente número 1, número 2, número 3. Ahora, cada cliente es distinto. Si bien tiene el mismo número, son clientes distintos, porque son sistemas distintos. Yo lo que podría tener en este servidor de desarrollo es un mandante, una instancia número 100, se numeran normalmente instancia 100 e instancia 200. En la instancia 100 de la base de datos tengo los datos de Latinoamérica. En la instancia 200 los datos de Europa. Se define siempre, cuando se implementa SAP, una instancia de desarrollo. Digo, bueno, yo desarrollo en la 100. Pero al momento de abrir el SAP Key, el SAP Logón, con mi usuario y contraseña me puedo loguear. ¿A la instancia 100 o a la 200? Elijo. ¿Y qué puedo hacer de esta manera? Un mismo desarrollo, porque los programas entre instancias son los mismos. Si bien están en la base de datos, eso es lo mismo. Pero puedo tener en un mismo servidor, pero en dos instancias distintas, datos de diferentes regiones. Y en este caso alguien me puede decir, no, pero ¿cómo vas a tener en la tabla KNA1 el maestro de clientes de Latinoamérica y el maestro de clientes de Europa si decimos que los números se van a repetir y no van a ser lo mismo? Porque lo que hizo SAP, y es algo muy inteligente también, fue en toda tabla de la base de datos, siempre como primer campo de la clave primaria de cualquier tabla, hay un campo llamado mandante, con el numerito. Entonces, ¿yo qué tendría en la KNA1? En realidad tendría dos registros. Uno que dice mandante 100, código cliente 1, y otro que dice mandante 200, código cliente 1. Y no hay repetición, no hay problema de clave duplicada. Puedo ubicar a un cliente de una manera única. ¿Se entiende? Espero que sí, si no después me ponen preguntas en el chat y las vamos respondiendo. Pero de esta manera, ¿qué otra ventaja tengo? Yo no tengo que andar por ahí moviendo a servidores de testing de Europa, de Latinoamérica, para probar un desarrollo que estoy haciendo. Simplemente me logueo en otro mandante, y como los programas, esas tablas, sí, porque hay un conjunto de tablas mínimas que son independientes de mandantes, también hay que decirlo, los programas que residen en tablas, en este caso sí van a ser los mismos, independientes de mandante, y los datos no. Entonces es una manera muy rápida de poder probar desarrollos en diferentes entornos, sin tener que mover, porque sepan también que no es normalmente que el desarrollador hace un desarrollo y él solo se mueve al entorno de prueba. Normalmente hay que pedir autorizaciones, porque por ahí hay otros proyectos en curso de otros equipos de desarrollo que están trabajando con el mismo módulo y se pueden pisar. Eso es algo que a veces sucede, se trata de prever. Entonces, el desarrollador, ¿qué problema tiene? Que por ahí se le detiene el desarrollo y tiene que seguir avanzando. Entonces, esta solución a nivel mandante viene justamente a arreglar este tipo de cuestiones. Pasemos ahora a lo que es SAP HANA. Hasta acá lo que es todo lo que fue relacionado a ABAP dentro del entorno SAP R3. Vamos ahora a SAP HANA. SAP HANA fue como la evolución de SAP en lo que es ERP. Las siglas son High Performance Analytic Appliance, ¿no? Sería como un sistema de alta performance analítico. Inicialmente fue concebido en 2011 y se diseñó para que las aplicaciones analíticas, o sea, acá un paréntesis por si alguno no sabe, están las aplicaciones analíticas que son estas que proveen información para la alta gerencia o la dirección de indicadores o de datos clave, por ejemplo, la tasa de crecimiento de un canal de venta mensual, ¿no? Eso sería un indicador. Bueno, ese tipo de información después puede ayudar a la alta gerencia a tomar decisiones. Es como información fuera de línea para poder saber hacia dónde debe gestionar la compañía. Y también existen otro tipo de sistemas que son la sigla de esto que dije recién, de analítico, es OLAP, OLAP. Existe lo que es OLTP, que es el transaccional, que es la gestión del día a día, la facturación, la venta, el manejo de stock. Entonces, SAP HANA apareció primero como una solución para lo primero, para lo que era analítico, OLAP. ¿Por qué? Porque ahí, como ya se darán cuenta, se manejan grandes volúmenes de información. Y cuando yo quiero sacar un indicador, por ahí tengo que, para saber, no sé, la estadística promedio de ventas de un producto, por ahí tengo que hacer sumarizaciones de centenares de miles de registros. Entonces,
bajo esa necesidad surge lo que es SAP HANA, que básicamente se puede decir que es un nuevo tipo de base de datos usando el concepto de database in memory. Aunque en realidad ya algo había contado que SAP lo ofrece como una plataforma completa porque tiene homologación con algunos partners de hardware, por lo cual te vende todo, o te lo vende en la nube, SAP propiamente. En principio es eso, es la base de datos completa en memoria, para que tengan una idea. Este concepto, ojo, no es propio de SAP. SAP lo tomó, pero no es algo inventado por SAP. Lo que sí SAP hizo fue implementarlo de una manera muy exitosa, muy correcta. Yo no soy experto para nada en Oracle. Entiendo que Oracle tiene un producto, Oracle 2cc, versión 2cc, que por lo que leí es como la solución similar a nivel base de datos de SAP HANA. Veamos los componentes de SAP HANA y cómo se presenta. Bueno, en líneas generales, podemos ver estos 4 componentes. El SAP HANA DB es la base de datos en sí, la base de datos de memoria. La suite que sería el SAP HANA Studio, que es el conjunto de herramientas que SAP proporciona para poder modelar, desarrollar todo lo que es hacer, bueno, sí, el modelado de datos. SAP HANA Appliance, que es la solución esta donde SAP te ofrece software y hardware todo junto, te hace el sizing de lo que es memoria. Imagínense que estamos hablando de terabytes, ¿no? En base a tu empresa y a las necesidades que vos tengas. Y por último, el SAP HANA Application, el Cloud Application, que es la aplicación en la nube, donde directamente la infraestructura está en la nube y no la tiene la propia empresa. Acá hago un paréntesis, hay que aclarar que con la aparición de SAP HANA, a nivel programación, lo que hablamos antes, ABAP, cambió un poquito la manera en que los programadores tienen que programar. Había prácticas que antes estaban desaconsejadas y ahora están aconsejadas. Ya hay un slide posteriormente donde voy a dar un ejemplo concreto. Pero a nivel si bien hay compatibilidad hacia atrás siempre con todo lo que está programado en ABAP, hubo algunos cambios o mejoras o buenas prácticas nuevas que los programadores han tenido que tomar también. Veamos a ver 3 características técnicas para que entiendan bien, porque hasta ahora, bueno, yo les estoy diciendo que es una base de datos de memoria, y bueno, ¿qué novedad tiene eso si ya había otros productos? Vamos a ver 3 características técnicas que describen bien a HANA y cómo trabaja. Por un lado, por supuesto, bueno, el in-memory computing, o la base, digamos, la principal característica que es la base de datos en la memoria. Es decir, acá ya no hablamos entre disco y CPU, de buffer, de caché en el medio, sino directamente la base de datos está en la memoria. Obviamente, entre paréntesis, la CPU tiene sus niveles internos de caché, por supuesto, que se aprovechan, pero aquí estamos hablando de tener la base de datos, por ejemplo, si es el módulo de Data Warehouse entero en la memoria. Primeramente se comenzó utilizando SAP HANA para esto, pero después se amplió a todo lo que es el espectro del ERP, ¿no? Y ya había dicho antes, bueno, que si bien no es un concepto propio de SAP, SAP fue un precursor en la implementación a nivel comercial y lo pudo hacer exitosamente. Esta es la primera característica, la base de datos en la memoria. La segunda característica es el procesamiento en paralelo real, ¿no? Todo el mundo sabe que si yo adquiero un procesador que tiene capacidades de procesamiento en paralelo, pero si mi software no está programado para aprovechar esas capacidades, es lo mismo que, en el sentido que no hacer uso de esa potencialidad de procesamiento paralelo. En particular, SAP oportunamente se juntó con algunos de los fabricantes de procesadores y homologó, digamos, este desarrollo con estos procesadores, de tal manera, por ejemplo, en el caso del procesador, ahí hay eso en realidad no es un paper, sino es un folleto promocional de Intel, donde habla de SAP HANA, justamente da un ejemplo, un caso de ejemplo, eso se puede encontrar en la web, después al final puse las referencias. Pero por ejemplo, este procesador Xeon, ¿no? E7, B3, contiene lo que se llama el set de instrucciones ABX, que son conjuntos de instrucciones de manejo de instrucciones de 256 bits, desarrollados por Intel, ¿no? Bueno, SAP HANA aprovecha eso, o sea, está desarrollado con instrucciones que corresponden a ese set, como primera cuestión. Y segunda cuestión, alguno de los oyentes por ahí cursó sistema operativo se debe acordar de lo que era la taxonomía, la clasificación de Flynn, ¿no? SAP HANA puede trabajar al 100% en una arquitectura SIMD, ¿no? O sea, de single extraction y multiple data. Traduzco, o sea, esto quiere decir que todas las unidades de procesamiento pueden ejecutar la misma instrucción sincronizadamente, pero con datos distintos, en forma sincronizada. Y esta característica es aprovechada por SAP HANA al 100%, y esto
incrementa muchísimo la velocidad de procesamiento. O sea, si bien lo que hablamos anteriormente de que esté en memoria, eso para mí es lo principal para que sea más rápido, esto que estamos hablando ahora también aporta esa velocidad. Y como última característica, SAP HANA básicamente es una base de datos relacional, pero tiene una diferencia que tiene la posibilidad de hacer un tratamiento columnar de los datos. O sea, en una base de datos tradicional, el tratamiento es por filas. Ahí hay un ejemplo, este ejemplo lo tomé de unos cursos de Tecnoda, muy claro, muy bueno, donde, por ejemplo, se ve a nivel base de datos, acá de nuevo bajo lo técnico, tenemos una tabla, ¿no?, en la base de datos, y normalmente las bases de datos trabajan por filas y almacenan por filas, ¿no? Entonces ahí está escrito cómo se almacena el registro. Bueno, la primera fila, el carrier ID, que es el código de aerolínea en realidad. Esto también está todo codificado en nombres de campos de SAP. Entonces el registro se compone de AA0161 y hacia la derecha y va grabando registro por registro. En los sistemas de base de datos que permiten manejo columnar, que de nuevo no es propio de SAP, esto SAP lo incorporó, pero ya existía, físicamente todos los valores de, por ejemplo, la primera columna se almacenan todos juntos. Si bien está con repeticiones, fíjense donde dice sistema columnar, también después se comprimen y todas las columnas se autoindexan. En definitiva, lo que logro tener es todas las columnas indexadas, lo que da amplio beneficio al hacer operaciones de sumarización a nivel técnico. Si alguno conoce SQL, yo hago un paréntesis también, ABAP tiene SQL embebido para todo lo que es acceso de datos. Después igual, por ahí creo que voy a dar un ejemplo en la próxima diapositiva, pero tiene SQL embebido, y si tiro una sentencia SQL, que para los que no lo conocen es un sistema un lenguaje, perdón, que permite obtener información de los sistemas de base de datos, ¿no? Y por ejemplo, si yo tiro una sentencia select, que es la sentencia principal del SQL, y pido una sumarización de un importe o no sé, una cuenta, la cantidad de facturas que hubo para la sucursal norte relacionadas a clientes con más de 60 días de crédito, por ejemplo. Bueno, este tipo de base de datos columnar, como ya tiene todo indexado justamente por columnas, le es mucho más ágil, se hace mucho más rápido esa operación de obtención de sumarización de la información. Así que esta es la otra ventaja que aporta a nivel base de datos. Y esto que acabo de decir, y ahora siendo la siguiente diapositiva, tiene que ver con otra cosa que dije antes, que es que los programadores ABAP tuvieron que cambiar un poquito algunas cosas al momento de programar. Como decía, ABAP es un lenguaje que tiene SQL embebido. Inicialmente, las aplicaciones tenían el enfoque tradicional data to code, ¿no? Bueno, SAP lo invierte y hace lo que sería el code to data. ¿Qué es esto? Bueno, yo resuelvo en mi programa que esté en ejecución en memoria, porque en memoria es más rápido, tiro una consulta a la base de datos, obtengo la información y luego resuelvo en memoria, o sea, tiro consultas a las tablas que necesite, y luego en memoria, de hecho en SAP se aconsejaba como buena práctica, en ABAP, hago todos los cruces de información que necesito porque en memoria va a ser más rápido. Me acuerdo de una empresa donde en su manual de buenas prácticas de programador ABAP tenía casi tipificado como un delito tirar de un programa ABAP un select, una consulta con un join, con una junta. O sea, tomar dos tablas de la base de datos y hacer una junta, delegarle la junta, a pesar de que las bases de datos están y estuvieron desde siempre optimizadas, porque veían más óptimo leer una tabla, después leer otra, y después con recursos ABAP, ¿no? que tiene, por supuesto, sentencias para estas cuestiones, hacer el cruce en memoria. Actualmente se aconseja lo contrario, es tirarle toda la base de datos, porque el motor de HANA ya está en memoria y además tiene algoritmos de optimización de búsqueda de información, como la vieja base de datos en realidad. Entonces, ahora directamente se dice que como buena práctica se debe hacer el query completo y delegárselo a la base de datos, y que la base de datos devuelva directamente la información, digamos, de resultado. Igualmente les comento que ABAP, volviendo unas diapositivas de atrás, ¿no? ABAP en este nivel era muy potente, tenía SQL embebido, cumplía con el estándar ANSI 92 de SQL, pero tenía después sus particularidades. Por ejemplo, un query, un select en ABAP, me permitía cruzar una tabla de base de datos con una tabla en memoria. Eso era algo buenísimo. Eso estaba permitido en su momento. Hoy con HANA ya no sería tan redituable a nivel de performance porque lo tiene resuelto.
Bueno, hasta acá hemos hablado de SAP HANA, ya llevo poco más de 1 hora y cuarto hablando, así que vamos a hacer unas consideraciones finales y después dejamos el tiempo para preguntas y dudas. Ya me escapo de lo técnico, vuelvo a lo general, solo para que estén al tanto, digamos, cuando uno me dice, bueno, ¿cómo implemento SAP en una empresa? Bueno, en general, SAP tiene sus consultoras, sus empresas partners, y estas empresas son las que llevan adelante las implementaciones bajo la auditoría de SAP, por supuesto. Eh, algo importante quizás la localización, en realidad la localización se refiere más al país. Normalmente si yo voy a hacer una implementación de SAP en una empresa argentina, se toma ya la localización que SAP tiene o que hizo una empresa argentina de un rubro similar y se la adapta. Se aprovecha mucho de eso. Imagínense que SAP tiene más de 30 años eh, en el mercado como producto de R3, ¿no? Y está muy madura la zona. Y han implementado en diversidad de empresas. Y si bien no hay dos empresas iguales, siempre se puede aprovechar eso. Y una vez que estoy ya implementado y andando, los pueden ser a cargo de SAP, o también la propia empresa puede contratar sus propios programadores desarrolladores de SAP, o incluso, u otras consultoras que se dedican al mantenimiento y hacer las modificaciones que crean necesarias o que surjan a sus programas independientemente de SAP. Último de todo, un par de diapositivas y ya cerramos con lo que es el enfoque, digamos, yo no vendo SAP, no soy vendedor de SAP. Básicamente yo, como dije, soy un programador, tengo a cargo tareas de gestión actualmente, pero me sigo considerando un programador, porque es algo que me gusta y me gustó siempre. Y, no es mi intención en esta presentación venderle SAP a nadie, simplemente plantear una solución que yo he visto como una solución muy evolucionada. Si alguien me dice, bueno, ¿por qué mi empresa puede requerir SAP? Pues yo le diría que es una solución muy resuelta, evolucionada en el tiempo, y les diría con un muy bajo o escaso o nulo nivel de entropía. Yo he trabajado en otros ERP anteriormente, donde el mismo sistema le metía ruido al sistema. Y al cabo de unos meses había un nivel de desorden inmanejable y había que aplicar parches o correcciones o repacks de la base de datos. Bueno, eso con SAP la verdad no pasa. Por supuesto, he visto experiencias de malas implementaciones de SAP, que algo mal implementado, por supuesto, va a funcionar mal, pero no es la generalidad. Por otro lado, SAP da una gran posibilidad de conectividad con otras plataformas. Ya hablamos, bueno, a través del módulo PO, pero incluso yo puedo exponer web service nativos desde SAP, por ejemplo. O sea, es muy abierto. Antes no era así, actualmente es muy abierto. Y también yo a SAP lo veo como un framework, por algo que dije antes, ¿no? Porque en realidad es como una gran plataforma. Imagínense que cuando yo voy a programar en ABAP, no es solamente el lenguaje, hay infinidad incorporada ya de bibliotecas de funciones. Hay funciones, por ejemplo, para resolver una conversión de moneda o para hacer la grabación de una factura en el sistema, sin tener que ir a escribir una por una todas las tablas que se graban al momento de crear una factura. Llama una función y ya lo resuelve, ¿no? Que de hecho es una manera más limpia, es la buena práctica hacerlo de esa forma. Y adicionalmente SAP en este último tiempo incorporó en los últimos años lo que es SAP Fiori, ya lo hablé algo en diapositivas anteriores, creo, de esto, ¿no? Que es la posibilidad de desarrollar aplicaciones móviles y con una estética más actual, ¿no? Para un teléfono, para un iPad, algo más moderno, y que me permiten acceder a SAP sin tener que tener instalado el cliente, el SAP I, el SAP Logon. Y por último, bueno, esto es un enfoque del lado de la empresa, del que me puede preguntar, mira, tengo una empresa y ¿por qué debería tener SAP? Y por otro lado, porque sé que en el público, en el auditorio, estoy seguro que hay muchos estudiantes, o técnicos o programadores. Lo último que voy a dejar es, digamos, un enfoque para aquel programador. Yo como programador, realmente recomiendo SAP en el sentido que es una herramienta que a mí como profesional de IT, como programador, me permitió enfocarme principalmente en las cuestiones técnicas y de programación. Ya que las cuestiones funcionales o de plataforma, por ejemplo, temas de seguridad, yo no tengo que programar cuestiones de seguridad. Ya, de hecho, tiene todo un módulo para administrar la seguridad. A lo sumo pongo una sentencia en mi programa que chequea si el usuario que está corriendo el programa tiene tal rol y punto, y nada más. Pero no más que eso. O a nivel de base de datos, uno usa, para gestionar la base de datos, usa transacciones de SAP que te facilitan inmensamente la gestión de base de datos. De hecho, yo me desentiendo de que base de datos tenga abajo. Todo mi código ABAP de SQL embebido o de operaciones de escritura, de lectura de tablas, pasa a través de SAP y
es independiente de la base de datos que tenga debajo. O sea, como programador en ese sentido es un framework muy bueno para poder trabajar. Y como, por último, como estudiante de informática, incluso voy a incluir a los de otras disciplinas, algo de lo que tiene muy positivo SAP es que trabajar con sus módulos es también conocer de una manera formal cómo se hacen los procesos comerciales, industriales o de servicios de diversos rubros por medio de una solución usada a nivel mundial. Es decir, uno como programador, a mí me pasó en lo personal, como programador aprendí mucho del negocio. O sea, yo no soy capaz de decirle a un gerente de finanzas cómo administrar las finanzas de su empresa. Eh, pero de golpe puedo entender cómo se maneja financieramente una compañía y estar en una reunión y discutir con ellos soluciones que quieren implementar desde un punto de vista técnico, pero entendiendo la jerga que usan. Y otra ventaja que tiene es que, y a mí me ha pasado que en general, cuando empecé a ser programador, vas a una empresa y ves cómo, por ejemplo, bueno, tiene el circuito de ventas, va de manufactura, por ejemplo. Vas a una empresa de manufactura y es, como también tienen esa, es casi lo mismo de alguna forma, tiene sus particularidades, pero las tablas de cabecera de factura, ítem de factura, cabecera de pedido, de entrega, de orden de compra, de shipment, de reclamos, son las mismas. Eso es lo que tiene de bueno. Entonces, desde ese punto, como programador, también te ayuda mucho porque empezás a ver, por un lado, una manera global de hacer las cosas, pero ves que también empezás a notar similitudes y eso te ayuda a crecer, por supuesto. Adicionalmente, digo, hay una amplia demanda de consultores SAP en este momento, en todas sus formas, a nivel global. Por otro lado, según sea la preferencia del estudiante, en este caso el estudiante de sistemas, hablemos primero, a ver, podría desempeñar un rol dentro, digamos, de SAP de lo que más le gusta. Por ejemplo, si durante su carrera o está estudiando ahora le gustan las materias de programación tradicional, podría ser un desarrollador Java. Si le gustan las materias de programación web o mobile, podría ser un desarrollador Fiori dentro de SAP. Si le gustan las materias como análisis de sistemas o sistemas de información, podría ser un analista funcional de un módulo. En este caso también, e incluso las otras disciplinas, yo he conocido infinidad de analistas funcionales de finanzas, por ejemplo, que eran licenciados en administración de empresas o contadores. O he conocido analistas funcionales del módulo MM de mercaderías, que eran ingenieros industriales. Ven que no son del palo de la informática y también pueden trabajar en esto. Volviendo a la opción de informática, si les gustase las materias más técnicas, más de infraestructura, como redes o sistemas operativos, hay un rol llamado el SAP Basis, que de eso hay muy poca gente en el mercado. Y es el que justamente participa muy fuertemente en todo lo que es la implementación y en el mantenimiento del equipo de la arquitectura de SAP. Así que bueno, hasta aquí es lo que tenía para presentarle a ustedes. Ya llevo 1 hora 20, así que si les parece, yo dejo aquí esta última diapositiva con las referencias de donde me nutrí en parte para hacer esta presentación y mis datos de contacto. Y Claudia, si querés retomar el control vos, yo a partir de ahora estoy dispuesto a responder dudas, preguntas, si es que hubo alguna, y estoy gustoso de hacerlo. Bueno, Hernán, en principio darte las gracias por esta fantástica explicación. La verdad que fue muy claro todo lo que nos brindaste y gracias también por tu generosidad en compartir todo tu conocimiento. Así que te damos unos minutitos de descanso y le decimos a la audiencia que por favor pueden indicar sus preguntas. Ya hay varias preguntas para que vos nos Yo te respondas. digo, Claudia, acá estoy tomando un vaso de agua, así que con el descanso por mi parte ya está con un vaso de agua, así que si querés... Sí, sí. Y mientras hacemos esto, Martín, quería sí. decirles que hoy me acompaña Facundo Parmigiani, que es quien les va a compartir el link para continuar con este ciclo de webinar. Si bien queda uno en este ciclo, ese link les va a derivar en todos los webinars que hemos llevado adelante para ver los registros en sus videos respectivos. Por otro lado, también Facundo les va a compartir una breve encuesta y el link para solicitar los certificados de este webinar, que serán enviados a la brevedad. Así que bueno, yo te voy a ir pasando las preguntas, si te parece, Hernán. Sí. La primera de ellas, ya hay varias, dice... Bueno. Las herramientas, y dice César, ¿no? Pregunta César, perdón. Las herramientas para desarrollar
en ABAP, ¿solo se puede hacer dentro de ese entorno de desarrollo o se puede hacer offline y después subirlo? No, tenés que estar conectado, tenés que estar en línea. Yo creo que, a ver, porque ahora también SAP se puede desarrollar, por ejemplo, utilizando Eclipse como IDE, pero no, tenés que estar conectado. Para ABAP, para R3 tenés que estar conectado, definitivamente. En una época, SAP proveía lo que era el mini SAP, que vos te lo podías bajar y instalar en tu máquina. Creo que ya no está disponible eso, y vos podías practicar. Pero no, tenés que estar conectado. Yo no sé si SAP en este momento provee algún tipo de acceso vía web o algo, como a un arenero, a un entorno de trabajo de prueba. Realmente no lo sé en este momento, pero si me escriben después les puedo averiguar y les puedo confirmar. Y relacionada a esa pregunta, tanto para editar o debuguear el ABAP, ¿solo existe el oficial o hay herramientas open source alternativas? No, vos sabés que SAP es viste, como empresa privada, como producto comercial, no. eh, no conozco alternativa abierta, ¿no? Quizá, bueno, esté surgiendo algo en algún lado, pero yo, la verdad que no. Tenés que tener un acceso a SAP, a un servidor SAP. Exacto. Y De hecho, discúlpame, Claudia, esto es parte de la leyenda también, aunque yo me acuerdo que algún consultor me lo dijo. Yo empecé con esto en 2003. Y me acuerdo que antes que eso, algún desarrollador me dijo, mira, tomé los cursos de SAP, pero me hicieron firmar acuerdos de confidencialidad. Yo no sé si realmente eso es cierto o no me quería compartir mi información. No había Google, no había nada, y la única manera de entrar era o que te contrate una empresa que quería capacitar juniors, ¿no? Como programadores, o tener algún amigo que te mete en el tema. Yo fui el segundo caso. Yo tuve un amigo que inició una empresa y que me metió en este ERP. Pero ojo que después, durante los años, en los últimos 20 años, SAP ha hecho, así como jornadas de capacitación, empresas partner de SAP, otras consultoras también han hecho por ahí convocatorias donde por ahí durante un mes ibas, bueno, ahora sería en forma remota, supongo, si es que está disponible, y tomabas un curso y después te hacían una evaluación y, bueno, en realidad lo que le interesaba era tomar gente y quedarse con los mejores, vamos a decir que está bien, pero vos eras capacitado, o sea, esa es otra alternativa. Realmente en este momento y más con este contexto de cuarentena, no sé si hay otra alternativa. bien. Eh, y César también pregunta, cuando se habla de desarrollo de módulos, ¿se pueden crear bases de datos propias que se relacionan con las bases de datos de SAP? Claro, podés hacerlo. A ver, vos podrías crear una base de datos externa, vamos a hablar de diferentes posibilidades. Vos podrías crear una base externa al servidor de SAP y vincularla, hay métodos para vincularla. Vos podrías, dentro de la base de datos de SAP, eh, crear tu propio conjunto de tablas, si podemos entender eso como una base de datos, que no estaría mal, y que esas tablas sean independientes de todo el resto de miles de tablas que hay. Sí, se podría. No sé si estoy respondiendo a la pregunta, pero sí, se puede. Bien, Hernán. Nicolás, más que pregunta, nos hace una afirmación para reflexionar, ¿no? Después de tu explicación, dice, podríamos decir que este es un sector, el de las ERP, muy importante dentro de sistemas de información y que la mayoría tendemos a no recordar que existe. Sí, y está bien lo que dice, porque yo voy a ser muy honesto, hasta no trabajar con el primer ERP que trabajé, que había sido en los 90 allí de Eduardo, yo no sabía de la existencia, por ejemplo. Era estudiante de informática, de ingeniería, como muchos de los presentes seguro, y hay que tener en cuenta que empresas medianas, ni siquiera grandes, tienen, y chicas también en realidad, pero tienen estos ERP de clase global. Hay hasta, a ver, yo conozco asociaciones médicas que tienen SAP, para que se den una idea. Uno dice, ¿qué tiene que ver la operación de venta, de facturación? Bueno, también tienen operación y SAP tiene soluciones para eso. Y no solo SAP, Oracle también, Dynamics, o sea, y hay un montón de productos más. Pero a la persona, al estudiante que le interese por ahí la parte más de circuitos, yo le recomendaría meterse con algún ERP, a como sea. Y el que se anima un poco más, o los que se animan que se junten como desarrolladores, como programadores graduados o estudiantes, y que desarrolle su propio ERP. Hay productos, de hecho acá en Argentina, que han sido
por ahí tesis, ¿no?, de alguna carrera como una propuesta IRP y que terminaron en productos comerciales. Así que todo eso está todo disponible en ese sentido. Lo que tiene bueno SAP, que yo lo dije anteriormente, es que a mí, como profesional, digamos, de informática, me dio una visión que no tenía. Es muy interesante. De hecho, podés conocer realidades de países, inclusive, a través del sistema, ¿no? Es como, un poco como programador lees ese código ABAP, es como leer la Matrix, le digo yo. Y te vas dando cuenta cómo operan. También eso se puede hacer porque el tipo de lenguaje que es ABAP es muy parecido al inglés. Prácticamente lees y programás en inglés, para que se den una idea. Así que bueno, ahí me fui un poco por Bueno, la rama. no, pero es muy interesante lo que nos estás contando y sugiriendo también. Bruno te consulta, en SAP HANA, ¿qué procesadores recomendarías para el procesamiento en paralelo? Uy, bueno, mirá, yo te digo, hoy hablé de algunas cosas de las cuales no soy experto o que conozco, porque como se darán cuenta, es muy amplio esto, el mundo de cualquier IRP es muy amplio. Yo no soy experto en la parte de infraestructura, eso habría que preguntarle, yo no sé si un SAP Basis o a gente que se dedica a la implementación. De hecho, en donde yo trabajo, a nivel privado, quiero decir, tenemos 2 personas que saben de eso y son 2 personas solas que saben de eso. Lamentablemente no puedo responder esa pregunta. El ejemplo que yo puse de ese profesor de Intel, sí sé que cuando SAP empezó a hacer el desarrollo a nivel software de lo que era la solución S4HANA, se juntó, digamos, con Intel para ver cómo aprovechar estas capacidades de procesamiento paralelo, ¿no? Que existen hoy, que están disponibles. Pero no puedo, lamentablemente no puedo recomendarle qué arquitectura de procesadores usar. Perdón. No hay problema, Hernán. Otra pregunta. Matías nos dice que es usuario de JD Edwards y se está Sí. pensando en implementar a SAP, SAP, perdón. Eh, Y él nos pregunta o te pregunta a vos, ¿cómo pensás que puede llegar a ser la migración? ¿Fácil, difícil, corta, larga? Caótica, no, mentira. Uf, Como ese, no, te digo, vos sabés que justo yo en los años 90 trabajé en una empresa, una cerealera, que en ese momento era argentina, que era Nidera, y de hecho yo ahí tenía GD Edward, y después cuando me fui, implementaron SAP, ¿no? De repente, yo pensé que GD Edward ya había sido absorbida por Oracle, que no existían más implementaciones, quizá existan implementaciones fuera de mantenimiento y soporte, no sé, después voy a averiguar, porque realmente me interesó. Eh, en general, te digo, hubo muchas, pero muchas implementaciones de GD Edward que pasaron a SAP. A SAP le comió mucho mercado, esa es la verdad. Y hay mucho camino recorrido ya ahí. Lo fundamental es que, bueno, en realidad esto pasa en todas las actividades, desde la programación, por lo menos hablo por IT, hasta lo que son, digamos, roles funcionales. Eh, Tenés que tener gente que haya tenido experiencia en implementaciones, definitivamente. Tenés que pegar con una consultora partner, yo no sé si le habla en nombre de una empresa, pero con lo que tiene GD Edward, bueno, tenés que acercarte a SAP. Yo no cumplo un rol comercial y no sé bien cómo es ese circuito tampoco, a pesar de que por ahí participo de cotizaciones y presupuestaciones. Pero tenés que poder dar con una consultora que tenga experiencia previa en implementaciones, porque ha pasado de todo realmente. O sea, hemos tenido clientes nosotros que habían implementado y que en la propuesta original dijeron, bueno, esto se implementa en 16 meses, por decir algo, completo, de punta a punta, no el end-to-end, como le dicen. Y por ahí pasaron 3 años y no terminaban de implementar. Obviamente eso, bueno, se sienta, se negocia, se lo cobran al cliente, pero lamentablemente el cliente no le queda otra que pagar porque ya está a mitad de camino, ya puso un montón de dinero y no le queda otra que seguir, o sea, cambiar de caballo, digamos, a mitad del río no es aconsejable, dicen, y es totalmente así. Yo he participado de implementaciones, pero como ese hace muchos años ya, y he visto de todo, he visto implementaciones muy limpias, no quiero dar nombre de empresas ni nada, pero he visto implementaciones muy limpias y he visto otras que realmente han sido caóticas, pero sí que hay mucha escuela hecho en eso, en implementaciones de JDE a SAP. De hecho, en esa etapa se hacen programas de cargas iniciales que miran los datos, ¿no? Hay mucho hecho. Yo diría que no le tengan miedo porque ya hubo mucha empresa que pasó de GDE a SAP. perfecto, Hernán. Bueno, quiero contarte que muchos mensajes de agradecimiento y agradecen la claridad con que diste este webinar. Y otra consulta, ¿nos podrías dar algún ejemplo sobre la funcionalidad de Machine Learning o Learning Machine? Sí, te puedo dar un ejemplo, porque trabajé justo en un proyecto relacionado
hace un año y medio más o menos. No con el producto de SAP llamado SAP Leonardo, con otro producto que se llamaba World Fusion. En realidad yo ahí en ese equipo de trabajo lo que era como la cabeza del equipo SAP, ¿no? Pero para que se den una idea, mire, le voy a dar un ejemplo. Uno cuando trabaja en proyectos firma acuerdos de confidencialidad y hay cosas que no puede contar. Pero puedo darlo como un ejemplo sin dar ningún nombre. Estas herramientas, que a mí me tocó ver un poco de costado, tienden a automatizar todo. Pero ya no estamos hablando de automatizar lo que son tareas repetitivas. Por ejemplo, un caso, un cliente, perdón, una empresa de venta de productos, digamos, venta masiva de productos. O sea, quiero decir con esto, perdón, así me explico bien, que sus clientes pueden ser supermercados, ¿no? Un supermercado a esa empresa no le compra en cajas, ni en pallet, en camiones o en embarques directamente, ¿no? A esta empresa que tiene SAP. Imagínense que en la cantidad de productos que se compran surgen cuestiones de facturas impagas o mercadería rota, por lo cual el cliente no paga, decide no pagar. Y desde el punto de vista de la empresa que tiene SAP y que usa una herramienta de Machine Learning, por ejemplo, detectan en el sistema que hay facturas impagas. Yo recuerdo en esta empresa en particular había un área para tratar a nivel global todos los reclamos y se medían de a miles. Vos decís, ¿vas a necesitar un software para reclamar? ¿Cuánto? No, o sea, era una oficina, eran sueldos que se pagan y burocracia y tiempo, que no se cobra ese tiempo, que no se cobra es dinero, ¿no? Es pérdida financiera. Entonces, tenían áreas directamente. Yo entro al proyecto y después me entero exactamente de para qué era todo, ¿no? A veces pasa eso porque los tiempos, digamos, no. Hay que empezar a trabajar y después enterarse, digamos, de cuál es la visión global, porque uno tiene la parte particular. A mí lo que me estaban pidiendo a mí como equipo ahí era desarrollar una función RFC, yo hablé de eso, que tenía que ser expuesta para un sistema externo, la cual, dada un número de documentos, tenía que poder proveer todo el flujo completo de documentos. La operatoria era muy compleja. ¿Por qué? Porque a veces lo que el usuario tenía era un número de factura y a partir de ahí tenía que ver, bueno, a ver, tengo esta factura que no se pagó, ¿por qué no se pagó? Y tenía que obtener el remito para ver cuánto se había entregado, por ahí se entregó mal mercadería. Conclusión, para resumir y responder la pregunta. Estos procesos que uno dice, bueno, ahí necesitas una persona. O sea, son muchas cosas. Tenés que mirar una carta de porte, un remito. A ver, el remito lo firmó en disconformidad. No, el problema es que en realidad se compró 10, pero le mandamos 8 porque su límite de crédito había llegado, estaba agotado y le mandamos 8 y por eso no pagó. En definitiva, ese gran workflow, ese gran circuito, terminaba ¿cómo es? En darle atención al reclamo del cliente o no, según correspondía. Y esa actividad fue totalmente automatizada con un proceso de Machine Learning. ¿Y cómo era ese proceso de Machine Learning? Se programaba como, yo ya le digo, no, eso fue hecho con una herramienta externa. SAP tiene la suya, pero básicamente se hacía todo como un arbolito, un workflow, ¿no? De pasos y situaciones. Y yo había empezado hablando con este ejemplo y me lo voy a dar, que es que el cliente por ahí podía mandar un mail o darle acceso a una web a la empresa proveedora de los productos para que acceda, para que vean en qué estaba su pago, y después, bueno, se resolvía o no esa situación, y quizá el cliente jamás se enteró que nunca habló con un ser humano. O sea, a ese nivel de automatización estamos hablando. Por eso, entre paréntesis, bueno, evidentemente va a cambiar, se está automatizando todo. Yo siempre digo en broma a los chicos que trabajan conmigo, bueno, de última que inventen un autómata, un programa que programe, bueno, nosotros seremos los últimos en irnos, como quien dice, ¿no? Pero no, hablando en serio, se tiende a la automatización, hay muchísimo trabajo en lo que es herramientas de RPA, de procesos automatizados y Machine Learning, y hay poca gente. Así que el tema es que, fíjense, ¿y qué tiene que ver el RP con esto? Se va a tener que nutrir de información del ERP, del sistema de gestión central de la empresa, que en ese proyecto, en ese caso, yo justamente lo que hacía era esta gran función RFC, que devolvía como parámetros de salida, lo estoy simplificando mucho, también estoy siendo un poco técnico, toda la información de un flujo completo de una venta, ¿no? Y eso tiene que ser del ERP. O sea, van a seguir necesitando programadores que conozcan de ERP. Exacto. Otra pregunta, Hernán. ¿Sería lógico pensar que una pequeña empresa que hoy está usando Suite CRM llegue a necesitar pegar el salto a SAP? ¿Cuál sería el costo mínimo que debería ser? Mirá, yo no manejo valores, pero sí que te digo que el módulo del CRM de SAP, ese se mide, en la implementación se mide en decenas, no, bueno, por ahí pueden ser, no sé, centenares de miles de dólares. Si es una empresa pequeña o mediana, habría que ver si en SAP One, realmente no sé si dentro de la solución SAP One se ofrece una solución menor de CRM. Sí te digo que es un costo alto.
Y algo que yo bromeaba siempre, ¿no? Que era que yo llegaba a una empresa, o sea, una vez que una empresa, era un chiste que me hacía otro consultor también, una vez que una empresa implementa SAP y tiene de por vida consultores viviendo en su empresa, o sea, igual SAP de alguna manera lo soluciona, ¿no? Bueno, todo lo que es cloud computing y eso, o sea, donde ya uno no tiene que tener los servidores y SAP también saca por ahí actualizaciones y parches y uno empieza a dejar de depender, pero siempre suceden cosas custom. El módulo de CRM no sé qué tanto, me ha tocado trabajar poco con CRM, pero como para dar el salto yo realmente aconsejaría que analicen bien si alguna solución local, inclusive, o especializada, les conviene. Ahora, si vos me decís, no, ¿sabés qué pasa? Yo tengo que integrar el módulo CRM al módulo de gestión, digamos, principal de la compañía. Y ahí sí tenés que ir pensando en un ERP, definitivamente. Pero no le puedo responder a nivel costos. No conozco los valores, sí sé que son grandes, realmente grandes. Y después la hora de consultor, de analista funcional y de programador ABAP, es cara, es realmente cara. Así es. Bueno, no sé si quieren dejar alguna pregunta más, faltan unos minutitos, y si no, te dejamos las últimas palabras a vos, Hernán. Yo simplemente agradecerte de parte del Departamento de Ciencias Básicas, a vos por toda tu explicación y generosidad, y también a todos los que participaron y asistieron en este webinar, que lo hicieron seguramente con mucho gusto, como lo hice yo también. Así que, Hernán, no sé si querés dar tus últimas palabras. Bueno, Y por un lado, discúlpame, primero, y no sí, dejar de agradecer a Facundo, que con su ayuda también aportó en este momento. no, desde ya primero gracias al departamento y a vos, Claudia, que fuiste tan amable en contactarme, Walter, que me había convocado en su momento. Disculpe si por ahí fue un poco rápido, pero fíjense, yo había dicho 50 minutos, una hora, terminé hablando 1 hora y cuarto, 1 hora y 20. Siempre pasa esto y hay mucho más para decir. Espero, bueno, haber sido lo más claro. Le agradezco, por supuesto, a todos los que se conectaron y dedicaron este tiempo a escucharme a mí. Y cualquier cosa, bueno, yo soy docente de la universidad, o sea, si no hay la última diapositiva, había puesto el contacto. Por cualquier duda o cuestión vinculada a SAP, a ERP, a lo que sea que pueda ser útil, me encuentro a disposición para alumnos, docentes y quienes necesiten una mano con todo lo que pueda hacer tecnología y donde yo pueda ayudar, por supuesto. Por mi parte, Claudia, no mucho más que eso. Sabemos que es así, Hernán, muchas gracias. Y No, por gracias a favor, todos, usted. Nos vemos en el próximo webinar, que es el viernes, se realiza el viernes. Gracias a todos. Chao, hasta luego. Chao, chao.